programa Senderos. Hoy estamos acompañados con el doctor Casiano. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos, Rosana, encantado, muy bien, encantado de estar aquí contigo. No, gracias a usted por sacar de su tiempo para poder realizar esta entrevista. Y hoy tenemos el placer de presentar y de hablar sobre un tema fascinante y es la interpretación de los dibujos en el área de la psicología, o también conocida como la técnica del dibujo proyectivo. Esta técnica puede proporcionar información valiosa sobre los pensamientos, emociones y personalidad de un individuo. Doctor, ¿usted podría explicarnos en qué consiste esta técnica y por qué es importante? Claro que sí, Rosana. Esta técnica se enmarca dentro de lo que es la evaluación psicológica de una persona, de un individuo. Puede ser un niño, adolescente, adulto. Y es importante porque nos da esa información útil, ¿verdad? Como mencionas, qué está pasando en términos de las emociones de un individuo, cómo las está sintiendo, qué tan intensas las está sintiendo, ¿verdad? Los pensamientos, un poco de ese proceso a nivel cognitivo, ¿verdad? De cómo está procesando la información. Y bien importante, también nos da esa información en términos de cómo se relaciona esta persona en su día a día, ¿verdad? Cómo lleva a cabo sus distintas relaciones interpersonales con familia, amigos, conocidos. Así que es una herramienta útil dentro de lo que es el bagaje, ¿verdad? De la evaluación psicológica y de las herramientas que tiene a su disposición el profesional de la psicología. Hablamos de dibujos y se puede relacionar como que un método, algo muy simple. Pero doctor, ¿cómo esta técnica proporciona una visión única de los pensamientos y emociones de un paciente? Claro que sí, Roxana, excelente pregunta. Cada dibujo de cada persona es un lienzo en blanco, ¿verdad? Entregamos un papel en blanco y le pedimos a la persona la consigna, por ejemplo, dibújame aquí el dibujo de una persona completa, ¿verdad? Otras consignas pueden ser, dibújame aquí el dibujo de tu familia, ¿verdad? O en algunas variaciones, dibújame el dibujo de una persona completa, un árbol y una casa, ¿verdad? O sea, ustedes ponen los elementos. Exacto, dependiendo de lo que el profesional de la psicología quiera explorar, ¿verdad? Evaluar dentro del contexto de la evaluación psicológica que se complementa con entrevistas, observaciones, ¿verdad? Otras pruebas. Y así que en ese sentido nos da esa riqueza de conocer de manera única a esa persona, ¿verdad? No hay necesariamente dos dibujos iguales, ¿verdad? Y ese quizás es el retrato más fidedigno de cómo está funcionando esta persona en términos psicológicos. Increíble. Doctor, ¿qué tipo de información se puede obtener a través de la interpretación de los dibujos que podría ser difícil obtener de otra forma o de otro método? Claro que sí, Roxana. Por ejemplo, dentro de la evaluación psicológica pudiera darse el efecto de deseabilidad social, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con eso? Eso es que la persona a veces, cuando le están preguntando directamente en una entrevista, pudiera dar respuestas que a lo mejor el evaluador o la persona cree que el evaluador quiera escuchar, ¿verdad? Ok, no, todo está bien, no tengo tristeza, depresión, ansiedad, etcétera, o problemas. Pero con el dibujo, al permitir a la persona que se exprese en ese papel en blanco, quizás disminuimos un poco esas defensas, esas barreras psicológicas y permite entonces que de una manera más libre pueda plasmar ahí cómo se está O sea, que sintiendo. a través del dibujo va a transmitir lo que hablando no lo va a hacer. Pudiera contemplarse, exactamente. Es una forma de ver cómo realmente a lo mejor, ok, me dijo que a lo mejor se estaba sintiendo bien, pero ¿qué me está reflejando ese dibujo? ¿Es consono, es consistente con esa información? ¿O pudiera haber algunas variaciones que a nivel inconsciente, ¿verdad? No me está diciendo. ¿Le ha pasado de que al momento de entrevistar al paciente dice algo que no coincide con el dibujo? Sí, por ejemplo, tan sencillo como, sí, me siento bien o no tengo problemas quizás de ansiedad en la escuela o en el lugar, pero quizás a lo mejor vemos en el dibujo ciertos indicadores que pudieran asociarse a términos o problemas emocionales, de ansiedad, de tristeza, ¿verdad? Que siempre lo evaluamos en un contexto, en un todo, junto con las observaciones, con las entrevistas, los diálogos. Ok, entiendo. ¿Qué podría expresar el dibujo, con la interpretación del dibujo? ¿Qué elementos salen de ese dibujo que ustedes dicen, pues, está pasando esto, está pasando aquello? Excelente, excelente pregunta, Rosana. Y claro que sí.
En términos generales, nosotros vamos a mirar bien detalladamente ese dibujo, ¿verdad? Vamos a ver ciertos elementos o indicadores que pudieran arrojar luz en términos de ese funcionamiento psicológico. Por ejemplo, en términos de borraduras que pudiera asociarse a una característica de ansiedad, nerviosismo, tendencia a un poquito más de perfección. Tachaduras. Tachaduras, excelente, exacto. El nivel de detalle que esa persona imparte en el dibujo, ¿verdad? En términos de sí mismo, en términos, por ejemplo, si estamos pidiendo que dibuje a una familia, ¿verdad? También qué elementos o qué miembro de la familia ese niño, adolescente o adulto le añade mayor detalle. Eso pudiera ser una posible señal de admiración o posible conflicto intrapsíquico, ¿verdad? Que elementos, por el contrario, deja de lado y no da detalles, por ejemplo, rostros, si los rasgos faciales, por ejemplo, si le pedimos que dibuje un árbol que a lo mejor tenga elementos, ¿verdad? Que esté como corrompido, ¿verdad? O una casa también, ¿verdad? Así que, por ejemplo, también en el dibujo de la familia podemos ver elementos de qué tan cercanos están esos miembros de la familia, el orden en el que los está dibujando. O sea que podemos ver una amplia gama en términos de esos dibujos y sus indicadores emocionales. Eso que tú mencionaste lo vi mucho en el internet sobre cuando a los niños le piden que dibujen la familia. O sea, como que quién dibuja primero, si la mamá, si el papá, si la mascota, si el hermano. ¿Por qué se fijan tanto en esos elementos? Sí, nos fijamos porque debería ser, en términos generales, el dibujo un paralelo de cómo está funcionando, por ejemplo, la familia, la dinámica de ese individuo en su día a día, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en la entrevista surge que vive con padres, hermanos, ¿verdad? Y el individuo, pues, esperaríamos ver dichos miembros de la familia en ese dibujo. Pero entonces quizás nos levanta un poquito la bandera cuando uno de los miembros no aparece, ¿verdad? ¿Por qué no aparece? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en ese núcleo familiar? ¿A qué orden corresponde esos dibujos? ¿A quién dibujó primero, en segundo lugar, tercero, ¿verdad? Si, por ejemplo, esa persona no es el último de los hijos, y si a lo mejor se dibujó en último lugar o no se dibujó, pues eso pudiera sugerir ciertos problemas de, por ejemplo, baja autoestima o de valorización propia, que siempre tenemos que confirmar en el contexto, ¿verdad? De las evaluaciones, del resto de pruebas, informes. Ok. Ahora que mencionaste de banderas rojas, ¿qué tipo de detalles o patrones podrían alertar a un profesional de la psicología sobre posibles problemas o inquietudes de la mente de la persona que están evaluando? Claro que sí. Por ejemplo, podemos ver lo que son sombreados también en los dibujos que se pudiera asociar a esos indicadores de ansiedad, ¿verdad? Emocionales. También pudiéramos ver lo que es transparencias, un dibujo que a lo mejor, ¿verdad? El niño refleje alguna ansiedad relacionada al niño o el individuo, adolescente, adulto, refleja alguna ansiedad relacionada con el cuerpo, ¿verdad? También se pudiera manifestar en estos dibujos, en estos patrones. O sea que tenemos que estar bien pendientes, evaluarlo en su todo, ¿verdad? Incluso también la dimensión gráfica del papel también nos da esa información útil en términos del área de evaluación psicológica. Por ejemplo, dibuja muy pequeño o muy grande, muy expansivo, que el papel no le da, ¿verdad? O sea, cuando dibuja de una manera demasiado grande, pues pudiera sugerir estas tendencias de expresar esas emociones hacia el exterior, conductas que a lo mejor pueden ser molestas para otros, posibles patrones de expansividad, o cuando dibuja tan y tan pequeñito que casi ni lo vemos, ¿cómo se está sintiendo esa persona? Quizás a lo mejor se está sintiendo de una forma un poquito más encerrada en sí mismo, posibles tendencias de inhibición, de depresión, ¿verdad? De aislamiento. Así que vemos todo ello, ¿verdad? Inclusive en términos de la orientación del papel, si dibuja más hacia la izquierda, pudiera sugerir ciertas tendencias a mirar hacia el pasado, melancolía quizás, o si dibuja, por ejemplo, hacia el lado derecho del papel, tendencias a mirar más hacia el futuro, cómo lo está viendo ese futuro en base a estos otros indicadores emocionales, ¿verdad? Que te estaba O sea, que cada elemento de ese dibujo tiene una característica al momento de ustedes analizar a la persona. Totalmente.
la persona lo hace sin darse cuenta. O sea, ustedes le indican ciertas directrices al momento de realizar el dibujo y la persona lo hace inconsciente. Ujú. Eso es lo fascinante. Precisamente la consigna puede ser, dibújame aquí el dibujo de una persona completa, siempre que sea una persona completa y no una caricatura ni una figura hecha de palitos, ¿verdad? Sí. O el dibújame a tu familia, o dibújame una familia. Hay mitos sobre este tema. Este es un método que se ha realizado por muchos años, pero hay mitos porque hay personas que piensan que la interpretación del dibujo es subjetiva. O sea, como que, ay, ¿qué van a sacar de allí? El niño, la persona, el adulto está simplemente dibujando. ¿Cómo se asegura un psicólogo de que sus interpretaciones son sólidas y confiables? Claro que sí, y has dado en el clavo, Roxana. Precisamente, como te mencionaba, estas interpretaciones no ocurren en un vacío, ¿verdad? El profesional de la psicología, de una manera ética y responsable, valida esta información precisamente con la entrevista que lleva a cabo previamente con esa persona, si es un niño o adolescente, con su padre encargado, informante, ¿verdad? Maestro, si tenemos también ese permiso y ese acceso a cómo se está comportando también en otros escenarios, en términos también de las observaciones a nivel clínico, ¿verdad? En términos de la conducta, del pensamiento, su estado mental, cómo se relaciona con el profesional de la psicología en la evaluación, cómo, por ejemplo, está procesando su afecto y también validando con otras pruebas psicológicas que no necesariamente tengan que involucrar el dibujo, sino también, por ejemplo, lo que le conocemos pruebas objetivas, que son pruebas de cuestionario, de lápiz y papel, en el cual se le preguntan una serie de enunciados estructurados, cómo se está sintiendo esta persona, y también exploramos esa dimensión emocional y de personalidad. Esta técnica es una indicadora de emociones. Solo trabajan con los niños, adolescentes, adultos, o sea, lo trabajan en todos esos targets o simplemente hay unas edades limitantes. Sí, mayormente lo trabajamos con niños y adolescentes, pero también, dependiendo del caso, ¿verdad? Se pudieran aplicar a, por ejemplo, adultos, ¿verdad? En términos de si se quiere obtener un poco más de información en términos precisamente proyectivos, adicional a otras técnicas proyectivas que también utilizamos, como pueden ser la prueba de manchas de tinta de Rorschach o el dibujo de unas láminas, que es el test de apercepción temática o el test de apercepción temática para niños, en el cual hay una serie de situaciones o unas ilustraciones semiestructuradas y le pedimos a la persona que cree una historia en base a lo que está viendo, ¿verdad? Entonces también eso es proyectivo porque el individuo proyecta sobre esa tarjeta o ese papel en blanco mediante el dibujo cómo se está sintiendo, los pensamientos, emociones y conducta. Wow, esta técnica tiene mucha tela por cortar. En esta técnica podemos aprender muchísimas cosas que obviamente lo vamos a traer en una próxima entrevista. Pero doctor, antes de finalizar, ¿tiene algún consejo final para todas aquellas personas que todavía tengan inquietudes o que estén interesados en explorar más sobre la interpretación del dibujo en la psicología? Claro que sí, Roxana. Siempre usted consulte con el profesional de psicología, ¿verdad? De cuidado primario en su salud mental. Si tiene alguna inquietud, alguna duda en referente a cómo usted se está sintiendo en el día a día, cómo usted está llevando a cabo esas relaciones interpersonales, si estas emociones están representando quizás algún problema en el día a día, ¿verdad? En su rutina diaria, que se dé la oportunidad, ¿verdad? De explorar. Y si usted entiende, ¿verdad?, de que esto pudiera ser un problema, siempre pues consúltelo, permítase dar ese espacio a la evaluación en un contexto obviamente pues ya controlado, dirigido, ¿verdad? Y también exhortar a todas las personas que en nuestro centro de salud conductual contamos con un equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que también estamos en la mejor disposición de darle la mano amiga, de darle esa mano de ayuda. Así que nos puede contactar al 787-625-1430. Claro que sí, es muy importante buscar siempre del profesional, no autoevaluarse, que para eso tenemos esta gama de profesionales, lo que es aquí en el Centro de Salud Episcopal San Lucas. Así que ya saben, busquen profesionales como es el doctor Casiano. Ha sido espectacular aprender en el día de hoy sobre esta técnica tan interesante. Y bueno, y espero que ustedes en casita lo hayan disfrutado tanto como nosotros
y gracias a usted, doctor, por sacar de su espacio y sobre todo por enseñarnos. Gracias, Roxana. Encantado de la oportunidad y que sea la primera de muchas. Claro que sí, doctor. Así que muchísimas gracias y esto es Senderos.